Buenos días y bienvenidos a Reset, una iniciativa de Fundación Canal en colaboración con Human Age Institute, en la que exploraremos los empleos del presente y con futuro. Y lo haremos de la mano de sus protagonistas, es decir, de los profesionales que los están desempeñando. Soy Marta del Amo, jefa de redacción de MIT Technology Review en español, y es un placer acompañaros. En este caso nos acompaña Carlos Nieto, que es especialista en ciberseguridad. Carlos, bienvenido a Reset. Muchas gracias. Un placer Bueno, estar pues, aquí. a ver, con todos los empleos que estamos viendo en Reset siempre me sale prácticamente la misma pregunta, que es, tú cuando eras pequeño la ciberseguridad no existía, entonces no podía ser un sueño de vocación de cuando eras niño. ¿Cómo acabas decidido metiéndote en el ámbito de la ciberseguridad? Bueno, mi tío tenía un ordenador, un Amstrad muy antiguo, del año 85, justamente prácticamente cuando yo nací, ¿no? Y desde los 2-3 años yo empecé a jugar con ese ordenador. Ahí me empezaron a gustar los ordenadores cuando todavía casi no había ordenadores. Y claro, pues ahí empezó todo, ¿no? Con 14-15 años empecé a hacer alguna cosa en programación, muy básica, sin tener ningún tipo de concepto. Y me empezaron a gustar básicamente los ordenadores, en ese momento los compact disc. Y bueno, pues todo lo que ahora es muy amplio, en ese momento pues era muy particular desde el mundo de los videojuegos, en este caso. Yo no era muy jugón, pero bueno, me gustaba, ¿no? el entender cómo podía salir algo de una pantalla, al igual que con la televisión, pero que además yo podía cambiar y podía modificar. Y esa interacción entre, en este caso la tecnología, a día de hoy, en ese caso un ordenador y cómo yo podía modificar esos resultados. O sea, básicamente lo que tenías era pasión por la computación, las maquinitas, los cacharritos, vale. Pero claro, el ámbito de la computación es muy amplio. Podrías haber tirado por desarrollo de software, podrías haber tirado por desarrollo de apps, pero al final estás en ciberseguridad. ¿Cómo has acabado aquí? Sí, bueno, siempre me llamaba mucho la atención los problemas que tenían los sistemas. Desde muy pequeño, pues con los juegos, yo veía que los juegos, por ejemplo, tenían una protección y esa protección hacía que fuera necesario arrancar el juego con el CD y yo tenía un problema con el CD y no podía arrancarlo. A ver cómo puedo hacer que esta protección no funcione en mi ordenador para no sé qué. Entonces, al final, acabas básicamente resolviendo problemas. Y ves que hay... que con la tecnología, con cualquier cosa, se generan muchos problemas y esos problemas pueden dar a cosas. Entonces, ese proceso de llegar desde un problema a encontrar un montón de posibles soluciones y dar, digamos, se te abre un mundo, ¿no? Cuando ves ese problema y profundizas, se te abre un mundo de decir, pues esto puedes hacer así, entonces digamos que te da una satisfacción, ¿no? Una motivación con la que seguir ahí. Y eso es lo que ha acabado en lo que era en su día la palabra hacking, ahora lo que es todo lo que tiene que ver con la seguridad informática en todos los aspectos. Porque la seguridad informática no solo es un desarrollo, no solo es ver el desarrollo de una app, también nos metemos en ese área, sino muy global. Y ese es uno de los puntos que más me gusta de la ciberseguridad, que es muy global, que la ciberseguridad no es la ciberseguridad en una máquina. O sea, podemos estar hablando de ciberseguridad en humanos también. Además, claro, por lo que me estás contando, si tú lo que querías era saltarte las barreras que ponía el fabricante del videojuego, en realidad te empezaste hackeando estos juegos. Se podría decir que sí. Al final es el proceso que haces, ¿vale? Es el encontrar una solución a un problema que tienes y ver que esa solución genera muchas otras posibilidades. Y eso es lo que yo creo que en esto te motiva a llegar a más y a más y a más, y es lo que te mantiene continuamente estudiando y continuamente revisando cosas nuevas. Confiesa, viste juegos de guerra de pequeño y te encantó, ¿a que sí? Por supuesto, eso todo el mundo. Bueno, y dentro de, obviamente te gustaban los ordenadores, te gustaba cacharrear con la maquinita, todo el desarrollo informático que había detrás y que daba lugar a lo que te permitía a ti hacer como usuario, pero ¿valoraste otras opciones antes de la ciberseguridad? A mí, en general, como yo partía de un conocimiento de la informática, yo iba por informática y al final lo que yo me gustaba hacer en casa me llevó laboralmente a esto. Al final yo creo que fue una
una condición Evolución sine qua non. natural. Sí, algo natural de decir, lo que a mí me gusta hacer en casa con un ordenador, ahora estoy trabajando con ordenadores y de hecho en su día ninguno empezábamos en seguridad informática, porque la seguridad informática, que es la actual ciberseguridad, era lo que antes se dedicaban aquellos expertos en otras áreas. A ver, ¿cómo? Detállanos esto Sí, un poquito porque más. cuando tú entras en el ámbito de la informática, tú aprendes a utilizar muchos programas o te especializas en un programa, en una parte, en una base de datos. Y en su día, antes se daba más, ahora no tanto, pero antes se daba más que cuando tú ya aprendías, tenías que saber de redes. Yo empecé en redes porque tenías que saber de redes para hacer seguridad informática. Para hacer seguridad informática tienes que saber, o sea, antes de saber qué problemas puede dar un programa, tienes que entender cómo funciona el programa. Y si tú tenías una experiencia laboral en ciertas cosas, el paso a la seguridad en esas cosas es más sencillo. No es como, voy a entrar aquí como becario para seguridad informática. No, voy a entrar aquí como becario para ver cómo funcionan las bases de datos. Soy administrador de bases de datos, soy administrador de redes. Después profundizas y dices, ahora que ya tengo un expertise en esto, sé cómo funciona, con ese expertise voy a ver cómo proteger mejor, cómo evitar errores que se hacen y para eso necesitas saber cómo se hacen las cosas. Y ahora digamos que ya no es así, ahora el empleo de experto en ciberseguridad es transversal y entiendo que además esto te permite, de hecho, si te gusta alguna industria o algún sector más que el otro, intentar tirar por allí, es decir, podrías meterte en el ámbito financiero, en infraestructuras críticas de energía nuclear, o sea, podrías estar un poco en retail, donde te apeteciera más, ¿no? Claro, cada vez tiende a ser menos así, aunque aún todavía es así, pero cada vez tiende a ser menos así. Y cada vez tiende a abrirse más, puesto que la ciberseguridad empieza a ser muy multidisciplinar, cada vez se abre más a otros ámbitos que no tienen que ver con la informática. Como te he comentado hace un momento, eran aspectos de bases de datos, aspectos de redes, todo muy relacionado con la informática y el trabajo de la informática en una empresa. Pero ahora, cuestiones de análisis de datos, cuestiones que tienen que ver con las motivaciones de un usuario para hacer el mal, cuestiones que tienen que ver con los cibercriminales, qué están haciendo, ramas como la psicología, temas de derecho para el tema de las leyes, etcétera. Es más fácil que eso deje de ser de la informática, pero al final sí es verdad que la ciberseguridad y la seguridad informática en concreto, que la ciberseguridad sea un ámbito para alguien que quizás esté interesado en algo en concreto. O a alguien que tenga una visión más sistémica de las cosas y que quiera hacer ciberseguridad en todo. Pero son dos caras diferentes. Dos enfoques, Sí, ¿no? Dos posibilidades enfoques, a la eso hora es. de crecer. Y claro, en este caso, en tu caso en concreto, estamos hablando muchísimo de informática, de programación. Pensemos en nuestra audiencia, igual gente joven que aún no ha terminado el instituto o gente que se quiere reciclar. Dice, uy, a mí nunca, no he tenido yo mayor interés en informática o la programación, veo ceros y unos y a mí eso no me encaja. ¿Crees que es algo necesario tener una buena aptitud y una buena inquietud hacia esto, que realmente es una carrera asumible por más o menos cualquiera? A ver, no olvidemos que la ciberseguridad al final, como he comentado, es la seguridad en el ciberespacio. Es decir, todo se trabaja con referencia al mundo digital. Por lo tanto, obviamente, tienes que tener por lo menos mucho interés en las tecnologías. No tienes por qué formarte en informática para realizar esto. Y es a lo que iba antes, ¿no? A esa forma de verlo desde otro punto de vista. Pero obviamente tienes que... O sea, todo de lo que se trata la ciberseguridad tiene que ver precisamente con ese ámbito de conexión a través de tecnologías. Por lo tanto, lo que sí es obligado es que te gusten las tecnologías, que no se te den mal, que te guste relacionarte con esas tecnologías. Y, hombre, hay mucha gente ahora en redes sociales y haciendo mucho uso de redes sociales. Quizás no es suficiente, es decir, otras tecnologías, uso de correo, uso de otros aplicativos, sobre todo si en el trabajo, aunque no seas de informática, usas aplicativos tecnológicos, porque está en todo la tecnología. Entonces, lo mínimo sí es ese uso de la tecnología. No es obligatorio, cada vez lo va a ser menos, tener una carrera profesional o académica orientada a la informática en sí.
Vale, o sea, lo que estamos viendo es que sí que igual, o sea, alfabetismo digital habría que tener, por lo menos para saber que te gusta el entorno de trabajo, ¿no? Porque imagínate que no tienes ningún tipo de alfabetización digital, dices, me quiero meter y luego te metes un poco, empiezas con Excel, empiezas con redes sociales y mail y ves que no te gusta nada. Entonces, pues igual sí que saber que el entorno te gusta y que más o menos se te da bien y ya luego a partir de ahí ir tirando, ¿no? Pero no es muy científico, mucha matemática, o sí, hay que... ¿Hasta qué punto? Porque la ciencia también da un poco de miedo a veces, que yo siempre digo que no, yo que soy periodista científica, pero desde tu punto de vista, ¿crees que hay que tener mucha aptitud científica para esto? Yo creo que a día de hoy hay que tener actitud científica para todo, pero tampoco creo que eso sea un problema y como has dicho, que no deba asustar, ¿vale? Pero al final la actitud científica, o sea, a la hora de resolver un problema, que es lo que hacemos no es solo en este trabajo, sino en muchos, tienes que tener una actitud, tienes que tener una metodología. Entonces, la propia ciberseguridad utiliza ciertas metodologías que hay que seguir. Por lo tanto, mínimo tienes que tener un rigor en la forma de trabajar y en la forma de hacer las cosas. Como digo, son bases, pero no hay que tener ninguna carrera o perfil académico estricto. Y al final, cuando tú trabajas en ello, cuando empiezas a trabajar en ello, es donde te das cuenta, observando a los demás, observando a compañeros, cómo tienes que ir avanzando, por dónde también te das cuenta de errores, tanto que cometes tú, por supuesto, como otros, y precisamente aprender y ver ahí ese nicho, ¿no? por el que seguir, porque a lo mejor encuentras un área, como me ha pasado a mí, por ejemplo, encuentras un área en el que de repente ves que no está explotado, ves que esto hasta hace poco tiempo tiraba mucho por la seguridad informática y que aquí hay algo más, hay muchísimo más. Y ahí encuentras tu nicho para poder desarrollarte. Dentro de, o sea, con la historia que nos has contado desde pequeño, con ya toda esta pasión, desde fuera, parece que ha sido todo muy fácil, pero algún reto te habrás encontrado, alguna habilidad que no tenías, o en el trabajo, algo te ha tenido que costar. Todo. O sea, probablemente... Hombre, no nos mucho. digas eso, que queremos animar a los espectadores. Sí, pero al final... yo creo que lo que nos anima a todos en esto es la cantidad de reto que hay. Yo creo que hay muchísimas profesiones muy valorables y esta es una profesión en la que hay un elevado nivel de reto y creo que eso es muy positivo, porque eso nos anima a mejorar como sociedad y nos provee de la posibilidad de encontrar nuevos nichos tanto de negocio como de oportunidades y de generar nuevos empleos. O sea, entonces la mayor dificultad de tú como experto en ciberseguridad es que cada problema es un reto, por decirlo de alguna manera, a solucionar, pero en realidad esa sería tu motivación. Claro, eso es una motivación, pero tampoco es que todo sea un reto. O sea, hay mucho componente de reto y probablemente más que en otras profesiones, pero eso no quiere decir que realmente todo sea un reto, sino que de alguna forma esto es muy nuevo. Entonces, cada cosa que sale tienes que aprenderla. No puedes esperar a formarte porque alguien te va a dar una formación y te va a decir esto se hace así, 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 y tú tienes que replicar lo que se hace. Tienes que adelantarte, tienes que generar nuevos procesos, tienes que generar nuevas formas de trabajar, utilizar nuevas herramientas, a veces tienes que crearlas tú. Y eso es un reto muy emocionante. Claro, de hecho, cuando he hablado con otros expertos en ciberseguridad, una comparativa que ellos siempre dicen que es que la ciberseguridad y los ciberataques son como el gato y el ratón. O sea, está el hacker intentando ataca, llega el experto en ciberseguridad, defiende y así todo el rato ellos siempre, o sea, los actores maliciosos siempre están ahí, siempre van a intentar encontrar una forma de atacar y hay que siempre intentar responderla, ¿no? Sí y no, porque realmente, efectivamente, eso es algo que pasa, pero precisamente hay un ámbito en la ciberseguridad en la que lo que tenemos es que empezar a pensar más allá. Claro. Y intentar adelantarnos a... No esperar, ¿no? Lo más visible es, la ciberseguridad se trata sobre la defensa de una empresa, proveer la seguridad. Una gran parte de la seguridad es la prevención. Claro. Y para la prevención tienes tú que imaginarte cualquier aspecto que pueda pasar. Entonces, también es muy imaginativo, que es lo que hace más atractivo. No es un trabajo repetitivo. Cada día no te vas a encontrar con el mismo trabajo. Al final te acaba aburriendo. Pues esto no es así.
Cada día cosas nuevas. Nunca trabajas sobre lo mismo. Hoy estás trabajando sobre una máquina, pero mañana sobre otra. Y al siguiente día sobre algo que no tiene nada que ver con una máquina, que tiene que ver con un grupo de personas. Y se hace más humano. Entonces es muy interesante. Y muy creativo, Muy creativo. Parece contraintuitivo pensar que la ciberseguridad es un ámbito creativo y justo es lo que nos estás diciendo, el adelantarte, intentar pensar por dónde se van a intentar colar, qué problemas van a poder explotar. Y ahí estás todo el rato como intentando eso, crear y ver el futuro, ¿no? Para mí, eso es, para mí la definición de hacker, creo que ya todo el mundo ha trillado mucho en la conciencia de que un hacker no es un pirata informático, que son los que hacen el mal. Un hacker es una persona que soluciona problemas, pues yo añadiría un matiz muy importante. Un hacker es aquel que soluciona problemas de forma cada vez más creativa. Y yo creo que esa creatividad es clave, porque es lo que hace, primero es lo que hace alimentarse a uno de nuevas metas y de plantearse esa motivación, pero después aporta también a todos los que están alrededor a revisar y a ver nuevas soluciones y estar continuamente con ese feedback. A ver, y bueno, hemos hablado de lo que eran más los retos o las dificultades, pero que en el fondo también tiene su parte buena por el hecho de poder ser creativo e imaginativo. Pero ¿ha habido alguna desilusión, algo que hayas dicho, jo, yo esto me esperaba que iba a ser así y luego no era tanto como yo creía, o alguna situación por transparencia, o sea, porque sepan un poco si alguien decide seguir tu camino, pues qué cosas se puede encontrar? Bueno, te pongo como caso mi ejemplo. Yo me he formado mucho en temas de seguridad informática, de lo que era la antigua seguridad informática, y bueno, pues quizás estoy un poco cansado a lo mejor de ponerme con máquinas y ahora me voy a dedicar a la parte más humana. Estoy estudiando psicología y eso me va a abrir un nuevo ámbito a un nivel de ciberseguridad completamente diferente al que he estado trabajando. Al nivel de concienciación, al nivel de cómo se hace el uso de las nuevas tecnologías y por qué hay tantas amenazas o tantos ciberataques y que eso de alguna forma es debido a cómo usamos nosotros las tecnologías, es otro ámbito completamente diferente. O sea que esas desilusiones te llevan a más. A crecer. Claro, te llevan a... Es precisamente, ¿no? Un bache lo que hace es el poder alcanzar nuevas metas. Es lo que te provoca. Que quizá en este caso no es un bache, sino oye, ya llevo mucho tiempo trabajando en la parte más técnica de las tripas del programa y ahora me apetece meterme en la parte más humana, porque al final siempre se dice que los mayores problemas informáticos siempre son por algún error humano, entonces te quieres meter en la parte humana. Vale, y luego cuéntame alguna de tus mayores alegrías, algún caso que hayas dicho, mira, pues gracias a mi trabajo conseguimos resolver este problema o evitamos que pasara esto y el cliente se puso súper contento. Pues hay varios casos concretos, pero bueno, yo en concreto uno que tiene mucho que ver con lo que he comentado antes, se estaba dando un error en una máquina, ese error estaba generando un problema muy grave en una máquina en producción. Y ¿Estamos hablando de una fábrica? O... Estamos hablando de un entorno empresarial para una empresa. Vale. Y bueno, yo tenía que ayudar para encontrar el problema. No se encontraba el problema porque el problema venía del uso que se estaba dando por parte de una persona. Por lo tanto, las tareas habituales que nosotros realizamos de buscar en los mensajes de las máquinas no aparecía nada extraño, porque no era algo que la máquina dijera que era fuera de lo común. Es el uso que le daba la persona a esa máquina, estaba generando un error en otra serie de máquinas que estaba impidiendo el propio negocio. Y ayudé a detectarlo porque no me centré en la máquina, sino me centré en todo el sistema. Es muy importante darle la relevancia que tiene al contexto que tiene un incidente. Un incidente no solo ocurre en una máquina, un incidente ocurre en muchos aspectos que están conectados con esa máquina y que muchas veces, si son vistos como un sistema, te ayudan a encontrar la solución antes que si te centras en la máquina como antiguamente. A ver, desde la ignorancia total, ¿cuánto tardas, por ejemplo, en hacer esa labor de detective? Porque no estás haciendo otra cosa que ver de dónde viene el problema. ¿Que tardas una hora, un día, una semana? Hay cosas que puedes tardar
30, 40, 50 minutos en encontrar y hay cosas que puedes encontrar en meses. Es muy diferente, depende de las casuísticas. Bueno, pues ahí tenemos toda esa variabilidad del trabajo detective en ciberseguridad. Me estabas comentando, bueno, que obviamente este es un trabajo en el que a veces aprendes por ti mismo a buscar o a diseñar nuevas herramientas o soluciones, que ahora también te quieres meter en la parte más humana. Entiendo que la ciberseguridad requiere formación continua completamente, siempre formal, a veces eso informal. ¿Cómo consideras que es la trayectoria formativa desde que empiezas hasta que te mueres? Al principio necesitas una base académica, entender ciertos conceptos, obviamente. Luego vas especializándote en diferentes áreas y vas haciendo, por ejemplo, certificaciones, porque al final mandan mucho los fabricantes, y vas progresando y llega un momento en el que todo aquello que hagas tú aportas más valor a lo que es el entorno que una formación reglada. Llega un momento en el que las formaciones regladas tampoco te van a dar un plus. Siempre aprendes algo, siempre vas a aprender algo de todo, de todas las personas, etc. Pero al final, eso que te interesa a ti, si tienes un foco de interés específico, aquello que te interesa a ti es lo que más satisfacción te va a dar, y por lo nuevo de esto es donde tú puedes crear incluso tu propio y aportar. nicho. Claro, estoy utilizando mucho esta comparativa con muchos de los empleos, pero vamos a llevarlo al ámbito de la cocina. O sea, por ejemplo, imagino que la formación reglada es la receta tal cual, tú aprendes a hacerla, pero lo que te daría el valor real como chef es darle una vuelta de tuerca, innovarla, meterle cosas nuevas, y ahí es donde sorprendes, ¿no? Sería un poco parecido, es como, vale, yo me sé la receta que me han dado en clase, pero ahora lo mejor es que a partir de ella puedo construir muchísimas más cosas. Comparándolo con la cocina, yo podría hacer el símil de una forma en el sentido en el que en una prueba de cocina está el chef, está el que lo prueba, está el ayudante de chef, y cada persona tiene unos aspectos diferentes que evaluar. La figura nuestra es de todas esas personas a la vez. Entonces, yo pondría más el ejemplo de la receta es la forma que tú tienes de hacer las cosas, y el llegar al mismo resultado puede ser a través de muchos procesos diferentes. Y encontrar el proceso más adecuado depende de otras cosas. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y ahí es donde tú puedes desarrollar esa creatividad, porque hay muchas recetas que no puedes hacerlas de una manera específica, o que hay muchas recetas que te permiten usar el microondas y otras recetas solo puedes usar el horno o tienes que usar el grill. Pues cada aspecto es relativamente importante. Y ahí está la clave. Vale. Y ahora ya, pues por ir terminando, ¿por qué recomendarías esta profesión? Piensa en eso, de nuevo. Chavales que no saben a qué dedicarse, gente que se quiere reciclar, que les dirías, bueno, pues yo recomendaría que entréis en ciberseguridad porque... Pues en ciberseguridad tenemos retos diarios. Nunca te aburres. No tienes un trabajo monótono, como puede ser otro. Es muy motivante. Te rodeas de perfiles, y cada vez más de perfiles con otras inquietudes, aprendes muchísimo y el crecimiento es brutal, en todos los sentidos, en las posibilidades de trabajar en esto y en las posibilidades de crecer personalmente a través de este trabajo. Y luego, aparte, el futuro, porque el mundo es digital. Futuro. O sea, ¿es una profesión de futuro? Futuro completamente. Es una profesión de presente y futuro. Muchísimas gracias por esta breve exposición de lo que es el ámbito de la ciberseguridad, pero sobre todo por la pasión que demuestras por tu profesión, algo que consideramos fundamental también. Creemos que es muy contagiosa el poder llevar toda esta ilusión que tienes por la profesión, y sobre todo la importancia también de cara a la sociedad. O sea, necesitamos ciberseguridad, la vamos a seguir necesitando en el futuro para proteger nuestros datos, nuestro día a día y sobre todo también pues nuestras infraestructuras críticas. Así que ya sabéis, si os queréis animar a meteros en la ciberseguridad, podéis siempre seguir el ejemplo de Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por poder estar aquí. Seguimos en Reset.